Vamos a comenzar a resolver el modelo de 2016 de Química de la Comunidad de Madrid. La opción A, problema 2, dice lo siguiente. En un reactor de 1 litro, vamos a poner aquí 1 litro para que nos acordemos, se establece el siguiente equilibrio entre especies gaseosas. Dióxido de nitrógeno más dióxido de azufre producen equilibrio monóxido de nitrógeno más trióxido de azufre. Si se mezclan 1 mol de NO2, o sea, las condiciones iniciales en moles van a ser 1 mol, si se mezclan 1 mol de NO2 y 3 moles de SO2, al llegar al equilibrio se formarán en el equilibrio 0,4 moles de SO3 a una presión de 10 atmósferas. Atención, no es lo mismo la presión inicial que la presión en el equilibrio. Hay que tener en cuenta que cuando se está trabajando con la presión en equilibrio, las cantidades en moles hay que tomarlas del equilibrio. Y cuando se trabaja con la presión inicial, las cantidades en moles hay que tomarlas de la primera línea, del inicio. Primer apartado, calcula la cantidad en moles de cada gas y sus presiones parciales en el equilibrio. Bueno, pues vamos a calcular la cantidad en moles y de ahí sacaremos las presiones parciales. Es muy importante hacer la tabla del equilibrio, porque con eso podremos determinar todo, absolutamente todo. Lo más importante de estos problemas es saber hacer la tabla. Bien, entonces en el inicio tenemos 1 mol de NO2, 3 de SO2, ninguno de NO y ninguno de SO3 porque todavía no se empezó la reacción. Se comienza la reacción y entonces tenemos aquí lo que reacciona, también en moles. ¿Cuánto reaccionará de NO2? Pues de NO2 se perderán X moles, de SO2 también se perderán X moles, y se formarán X moles de NO y X moles de SO3 por el principio de conservación de la materia. En el equilibrio, entonces, ¿cuántas cantidades de moles habrá? Pues será la resta de esto. La resta. Que sería en este caso la suma, porque ya hemos restado estas cantidades. Sería 1 menos X, que es lo que quedaría sin reaccionar en el equilibrio, 3 menos X, que sería aquí, y aquí se formarían X y X. El menos esto es precisamente para después poder hacer la resta o la suma, como uno prefiera interpretarlo. Bien, entonces sabemos, tenemos aquí la incógnita X, sabemos que en el equilibrio se han formado 0,4 moles de SO3, por lo tanto, esto es igual a 0,4 moles. Pues ya está. Ya tenemos el número de moles en el equilibrio. Lo que nos pide es cantidad en moles, no concentración. Por lo tanto, la cantidad en moles del equilibrio de los elementos sería 1 menos 0,4, 0,6, 3 menos 0,4, 2,6, aquí 0,4 y aquí 0,4. Esto sería la cantidad en moles de las sustancias que quedan en el equilibrio. Bien, las presiones parciales de cada uno. La presión parcial de un gas, por ejemplo el NO2, se calcula como la fracción molar de ese gas por la presión en el equilibrio. La fracción molar se define como el número de moles, en este caso del NO2, partido por el número de moles totales por la presión en el equilibrio. Presión en el equilibrio, ¿vale? Bien. Bueno, pues lo único que hay que hacer es sustituir y echar la cuenta. La presión parcial del NO2 será igual al número de moles de NO2, que sería 0,6, entre 0,6 más 2,6 más 0,4 más 0,4 por
Esta cantidad son moles entre moles, luego no tiene unidades, 10 atmósferas. Y esto, si echamos la cuenta, será 1,5 atmósferas. Bien, análogamente se calcularán los demás. Vamos a calcularlos aquí, en esta esquina, para después dejar el espacio para calcular K sub P y K sub C. La presión parcial del SO2 será igual al número de moles del SO2, que sería 2,6, entre esto que suma 4, 2,6, 3, 4, suma 4 por 10. Esto sería la presión 6,5 atmósferas. 6, vamos a poner la raya un poco más a la izquierda, a la derecha, para que nos dé el espacio necesario. 6,5 atmósferas. Bien, la presión parcial del NO, lo mismo, sería 0,4 entre 4 y por 10. Esto sería 1 atmósfera. Y como el SO3 tiene la misma cantidad de moles, esto será igual a la presión del SO3. ¿Vale? Si sumamos todo ello y echamos bien la cuenta, tiene que salir 10. 6,5 más 1 más 1, 2, más 1,5 sería 6,5, 7,5, 8,5, 9, 10, justo 10 atmósferas, que nos tiene que dar la suma de las presiones parciales, tiene que ser igual a la presión total, es decir, 1,5 más 6,5 más 1 más 1 es 10. Eso quiere decir que hemos echado bien la cuenta, ¿vale? Esto no se ve bien, vamos a ponerlo un poco más arriba. Vamos a ponerlo un poco más arriba para que se vea mejor. Vamos a ponerlo aquí. La suma de las presiones parciales tiene que ser igual a la presión total. Es decir, aquí sí se ve, 6,5 más 1,5 más 1 más 1, 10. Esto es una comprobación que se puede hacer, no hace parte del problema. Esto es una comprobación que se puede hacer para ver que efectivamente no nos hemos equivocado. ¿Vale? Bien. El apartado, este es el apartado A. Apartado A, que pide los moles que están en equilibrio y las presiones parciales de cada uno. Esta sería la del NO2, esta sería la del SO2, esta sería la del NO y también la del SO3. Vale, apartado B. El apartado B me dice: determine los valores de K sub P y K sub C para esa reacción. Bueno, pues el K sub P es fácil y K sub C también. Vamos a calcular K sub P, que sería, ¿cuál sería la presión parcial del SO3 por la presión parcial del NO partido por la presión parcial del NO2 por la presión parcial del SO2? ¿Por qué empiezo a calcular K sub P? Porque K sub P y K sub C están relacionados con una fórmula, por lo tanto, si calculo uno, el otro me va a salir a través de la fórmula, entonces no tengo que andar calculando las concentraciones. Bien, vamos a calcular K sub P, que sale, si echamos la cuenta de esto, que sería la del SO3, que la tenemos aquí, 1 por 1 partido por 6,5 y por 1,5, esto es una cantidad que no tiene unidades, 0,102.
Esto sería K sub P. Bien. ¿Cómo se halla K sub C? Pues K sub C es igual a K sub P por RT elevado a incremento de N. R es la constante de los gases ideales, 0,082. T es la temperatura a la que está la reacción. Incremento de N es el número de moles que hay aquí menos el número de moles que hay aquí. Fijaros que no nos da la temperatura, pero es que no nos va a hacer falta. ¿Por qué? Porque no hay que asustarse y hay que seguir con el problema y a ver qué pasa. R es 0,082, no voy a poner las unidades, T. ¿Y cuánto va el incremento de N? Pues 1 más 1 menos 1 menos 1. 1 más 1 menos 1 más 1. Por lo tanto, como esto es 0, cualquier número elevado a 0 es la unidad y K sub C también es igual a 0,102. Es decir, la temperatura no nos hacía falta para nada. Los dos problemas no hay que asustarse de ellos, hay que continuar y ver qué ocurre. Bien. Y por último, el último apartado que dice: justifique cómo se modifica el valor de K sub P si la presión aumenta. Es decir, cómo se modifica K sub P si la presión aumenta. La presión aumenta. Vamos a ver, K sub P es una constante de la ley de acción de masas que solo depende de la temperatura. Solo depende de la temperatura, por lo tanto, si sube o baja la presión nos da igual. K sub P no se ve afectado por las modificaciones de la presión. Y además pregunta, ¿y el equilibrio? El equilibrio sí se ve afectado por un cambio de presión. El cambio de presión afectará al equilibrio siempre y cuando haya diferencia de moles gaseosos. En este caso no lo he puesto, pero se supone que todas las sustancias son gaseosas, tampoco nos lo dan en el equilibrio. Pero se supone que sí. En el enunciado tampoco nos dice que son gaseosas, pero sí nos habla de las especies gaseosas. Por lo tanto, todo esto son gases. La presión, como he dicho, afectará al equilibrio siempre y cuando haya diferencia en los moles de gases de un lado y de otro. Como en este caso no hay diferencia de los moles de gases, K sub P no varía con la temperatura, no varía con P, solo con temperatura. Por lo tanto, K sub P no se ve afectada y el equilibrio tampoco se ve afectado, no varía porque la variación de los números de moles es 0. Es decir, no hay incremento ni decremento del número de moles. Por lo tanto, la presión no afectará al equilibrio. ¿De acuerdo? Bien, repasamos un poco. Ponemos el inicio, la cantidad de moles, la reacción, la tabla es lo más importante, como podéis ver. Reaccionan estas cantidades y producen el equilibrio estas cantidades. Nos dan un valor ya de X, calculamos las presiones parciales, sumamos y vemos que es el total. Se calcula K sub P en función de las presiones parciales. K sub C, como no hay variación del número de moles entre los reactivos y los productos, K sub C es igual a K sub P. Y por último, K sub P solo varía con la temperatura y no con la presión. Y el equilibrio, como no hay incremento del número de moles, por lo tanto tampoco se verá afectado por la presión.